Muy bien, pues estamos en esta sesión número 2. Dios es más grande que tus sentimientos. Es una declaración importante, es una verdad importante la cual tenemos que abrazar, conocer y meterla en nuestro corazón el día de hoy. Mira, quiero empezar enterándote de algo que espero que te sea de bendición. Dios está interesado en tus sentimientos. De hecho, la Escritura enseña, y lo vimos la semana pasada, que Dios nos manda a guardar el corazón. Él nos muestra qué importante es para Él lo que sentimos, porque lo que sentimos determina o impacta el curso de nuestra vida. Así lo dice la Escritura. Y tus sentimientos y emociones importan. ¿Por qué? No solamente a Dios le importan, sino tienes que darte cuenta que en tu vida son una parte importante. No estamos tratando de minimizar las emociones a través de esta serie. No estamos tratando de minimizar lo que tú piensas o lo que tú sientes. Al contrario, estamos tratando de que tú te des cuenta de la importancia de tus emociones. ¿Por qué? Porque de tus sentimientos y de tus emociones puede marcarse el rumbo de tu vida, y tus sentimientos y tus emociones pueden llegar a tomar un papel muy grande en tu vida, más grande de lo que tú crees. Tus sentimientos y tus emociones pueden llegar a sentarse en el trono de tu vida, pueden llegar a dictar cómo es tu vida. Y yo te podría preguntar el día de hoy, ¿cómo te sientes? Y si yo te preguntara también el día de hoy, ¿qué emoción te mueve principalmente el día de hoy? ¿Cuál sería tu respuesta? Si te preguntara qué emoción o qué sentimiento te ha movido las últimas semanas, ¿cuál sería tu respuesta? Si la pregunta fuera, ¿cuál ha sido la emoción o el sentimiento que ha marcado tu vida en los últimos años? Que ha marcado el ritmo de tu vida, el ritmo de tus relaciones, el ritmo incluso de tu relación con Dios. ¿Cuál sería tu respuesta? Quiero ir a 4 ideas que son importantes para mí compartirlas con ustedes el día de hoy. 4 ideas que quisiera comunicar acerca de este tema que estamos tratando el día de hoy. Y lo primero es que tus sentimientos están ahí en tu vida por una razón. Pero la razón por la cual los sentimientos están en tu vida no es dirigir tu existencia. Tienen una razón, sí, tienen una razón, pero la razón jamás ha sido que tus sentimientos dirijan tu vida. Fíjate esta frase de una persona importante, Vincent Van Gogh. No sé, acá a lo mejor hay algunos que son culturalmente más preparados y saben que es un pintor holandés, ¿verdad? Que desarrolló una técnica, no me acuerdo en este momento cuál, pero increíble este hombre. Y él dijo esta frase y me gustaría que pensaras si es cierto o falso. Dice: no olvidemos que las pequeñas emociones son los grandes capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin darnos cuenta. ¿Cierto o falso? Cuando esto es cierto, es terrible. La semana pasada hablábamos sobre las pequeñas zorras que vienen y destruyen el viñedo, y lo aplicábamos a esos pequeños sentimientos que a veces minimizamos, esas pequeñas emociones que están destruyendo nuestro matrimonio, esos pequeños malos sentimientos que están carcomiendo nuestra vida y nuestra relación incluso con Dios. Este hombre dice: no olvidemos que las pequeñas emociones son grandes capitanes y las obedecemos sin darnos cuenta. Es triste cuando esto es cierto en una vida. ¿Por qué? Porque no fuimos destinados a vivir así. Tus sentimientos no están ahí para dirigir tu vida. O sea, tus sentimientos no están ahí para tomar un lugar de autoridad en tu existencia. Tus sentimientos y tus emociones no están ahí para modelar tu carácter. Tus sentimientos y tus emociones no están ahí para influir en tus relaciones o en tu futuro. Tus sentimientos y tus emociones no están ahí para gobernarte.
Tú no fuiste creado por Dios para seguir y servir a tus sentimientos y a tus emociones. No. Quiero hablar un poco sobre la diferencia que hay entre un sentimiento y una emoción, para que podamos captar un poquito más el tema y podamos analizar y tomar ciertas decisiones en nuestra vida. Mira, una emoción es una reacción de nuestro cerebro a un estímulo externo. De repente sucede algo que nos infunde miedo y sentimos precisamente temor. Es una emoción. Ahora, esas emociones están ahí por una razón en tu vida. La razón de estas emociones y de estos sentimientos no es dirigir tu vida. Fíjate bien, la tristeza sirve para aceptar la pérdida, para enfrentar una situación de dolor. Nos sirve para tener un espacio en nuestro interior donde podamos tener un duelo acerca de una situación, pero no sirve para vivir de esa manera. ¿Me explico? La alegría sirve para facilitar el contacto con las personas, compartir, expresar hacia afuera. Dentro de la alegría está la curiosidad, está el ser bromista, está el ser ligero, está el compartir nuestra vida con otras personas en una forma alegre, pero tampoco podemos vivir dentro de esa emoción toda la vida. También está el enfado. ¿El enfado sirve de algo? Sí sirve de algo. Tristemente, ¿verdad? Sirve para poner límites. Pero la Biblia dice que no puedes vivir enfadado. Dice, es más, no te vayas a dormir enfadado. Pero tiene que ser una respuesta modulada. No podemos vivir inmersos en el enfado o en la ira. La emoción del miedo sirve para generar protección, prudencia cuando hay un peligro real. Vas manejando por una carretera y llevas un desfiladero a tu lado. Te da cierto temor y te lleva a ser prudente. Pero no puedes vivir bajo el temor. No puedes manejar tu vida bajo el temor siempre. Las emociones existen, pero no están ahí con el propósito de gobernar nuestra existencia. Están ahí como simples alertas que pueden servir en un dado momento. Para mayor información, véase la película Intensamente. ¿Ya la vio? Los que tienen niños saben de qué hablo. Sí, sale ahí encarnada, ¿verdad? La tristeza, la ira, el temor, la alegría y el disgusto, ¿verdad? El disgusto también. Entonces, y ahí está la niña controlada por la alegría, pero también la tristeza, quería tomar parte en su vida, pero también la ira, pero también el temor. Finalmente todos colaboran con algo, pero esas emociones no fueron creadas para dominarnos, ninguna de ellas. ¿Queda claro? Ahora, esas son emociones, reacciones naturales que tenemos en nuestro ser, que Dios puso ahí. Pero luego también existen los sentimientos. Y los sentimientos, escúchame bien por favor lo que son. Un sentimiento es la suma de una emoción más pensamientos. Siento miedo porque me dio un cierto dolor por ahí del lado del corazón. Sentí una punzada aquí. Ay, pero de repente digo, caray, de esto murió mi tía. Y empiezo a pensar, mi abuelita también se la llevó un paro cardíaco. Si le hablo al doctor, no, me va a querer hacer un examen y ya me vi en la plancha. No, yo no quiero que me operen. No, pero tampoco quiero morirme. Señor, ¿qué hago? Padre, y si me muero, ¿a dónde voy? ¿Al cielo o al infierno? Oye, espérame, ¿hasta dónde te llevaron tus pensamientos? ¿Hasta dónde te llevaron? Solamente hubo una emoción. Ay, me dolió aquí. ¿Qué onda? ¿Qué será? Pero cuando yo combino mi emoción con pensamientos desordenados y desequilibrados, entonces creo un sentimiento que está sacándome de la realidad. Y no fui creado para vivir así. ¿Cuántos de ustedes conocen personas exageradas en lo que sienten? Una persona sentimentalista vive manejada por esta mezcla de emociones más pensamientos, exageraciones, etcétera. Es terrible. Así no podemos vivir. No fuimos creados para vivir así.
Ahora, Jesús experimentó, y esto me lleva a mi segundo punto. Jesús en la tierra, siendo totalmente hombre, totalmente humano, experimentó todos los estados de ánimo y fue expuesto a situaciones que podrían desequilibrar sus sentimientos y sus emociones. Jesús estuvo en la tierra y fue golpeado con toda la fuerza de los sentimientos y las emociones, pero su vida nunca fue definida por eso. Nunca. ¿Y por qué lo vemos a Él? Porque la Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, el campeón. Él es quien venció, Él es quien caminó la senda por la cual nosotros vamos. Él nos da ejemplo de cómo vivir. Por eso ponemos nuestros ojos en Jesús. Y déjame decirte que muchos de nosotros, por una o dos cosas de las que vivió Jesús, vivimos con un desorden emocional o con un desorden sentimental en nuestras vidas. Quiero que analicemos la vida de Jesús y lo que Él enfrentó. En primer lugar, Jesús experimentó rechazo aún en el vientre de su madre. Cuando andaban buscando dónde nacer, oye, ¿dónde aquí podemos llegar? No, ustedes no pueden llegar aquí, no merecen llegar aquí. Rechazo desde el vientre. Rechazo de personas que, ¿sabes qué? Vete, no mereces este lugar, vete a buscar un pesebre a ver a dónde, o vete a otro lado, pero en este mesón no hay lugar para ti. Lucas 2:7, no hay lugar para ti. Está comprobado que el bebé dentro del vientre materno puede percibir las emociones de la madre y puede ser afectado por ella en sus emociones. O sea, Jesús no nació mal por eso, ni se justificó toda la vida. Ay, cuando estaba en el vientre me rechazaron y mira cómo vivo hoy. Soy un manojo de nervios porque mi madre me rechazó, porque mis padres me rechazaron, porque la sociedad me rechazó en el momento que yo fui concebido. ¿Cuánta gente hay que sufre por esto? Y no niego que a lo mejor sí hay un impacto, pero no, tus sentimientos o emociones no tienen por qué gobernar tu manera de vivir. Jesús fue olvidado por sus padres a la edad de 12 años por 3 días. No se acordaron de Él en 3 días. Debes de tener problemas en tu vida para olvidarte que tienes un hijo de 12 años por 3 días. Y debes sentirse gacho, que te olviden por 3 días y no se acuerdan de ti ni dónde te dejaron. 3 días. Pudo haber sentido y dicho: oye, ¿sabes que mis padres no me quieren? Oye, ¿sabes que estos traen su cabeza en otro lado? ¿Sabes que no saben quién soy yo? ¿Por qué me dejan en este lugar? Oye, ¿sabes qué? Y me descontrolo en mis sentimientos. Y ¿saben qué? Ni me digan nada porque ustedes se olvidaron de mí. No tienen derecho a decirme cómo manejar mi vida porque ustedes se olvidaron de mí como padres. Nunca se justificó en eso, sino dice la Biblia que regresó con sus padres y se sujetó a crecer en obediencia. Wow. En tercer lugar, Jesús fue ofendido de diversas maneras. Hay teólogos que dicen que los fariseos nunca quisieron ofender a Jesús llamándole bastardo, y otros dicen que sí, los fariseos querían ofender a Jesús diciéndole bastardo porque conocían el trasfondo de que María había quedado embarazada por el Espíritu Santo, lo cual ellos no se creían. Y decían: se casó con este que no es su papá. Por lo tanto, si quieres venir a decirnos cómo vivir, nosotros te decimos que nosotros sí tenemos padre y se llama Abraham. No somos hijos de fornicación. Pero fue ofendido en diversas maneras. Nosotros por 2, 3 ofensas andamos tratando también de justificar, ¿verdad?, nuestra vida descontrolada porque me ofendieron, porque me dijeron, ellos tienen la culpa, ellos me pusieron de mal humor, etc. Jesús lloró la pérdida de un amigo, Juan 11:35. Lloró la pérdida de Lázaro. El versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Expresa que había emoción en él, impacto por la muerte de Lázaro. Jesús lloró. ¿Has llorado la pérdida de un amigo? Yo sí. Amigo muy joven que murió. Jesús fue expuesto a confusión emocional, a confusión de identidad.
Cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto y estuvo ayunando y vino Satanás a tentarlo, lo primero que le dice es: si eres, o sea, yo no sé si eres el Hijo de Dios. Tú dices, pero yo no sé, ni me importa, diría el diablo. Pero si eres el Hijo de Dios, si eres quien dices que eres, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Cede a tus impulsos, cede a tu hambre. Lo tentó en sus emociones, lo tentó en sus necesidades, lo tentó en su identidad, lo quiso confundir, como hoy en día el enemigo quiere confundirte a ti en muchas áreas de tu vida, como incluso quiere confundir tu identidad. Yo no sé si seas hombre, no sé si seas mujer, pero a ver, demuestra quién eres. Y mucha gente está confundida emocionalmente. Jesús vivió este ataque. Mateo 4 del 1 al 11. Jesús se enojó, y se enojó en serio, y no hubieras querido estar ahí el día que se enojó. Se enojó y volteó las mesas y puso en su lugar a las personas ladrones que estaban en el templo vendiendo cosas. Juan 2 del 13 al 25. Jesús también se rió, estuvo alegre, convivió con niños sin ser un inmaduro, convivió con ellos. Jesús también llegó un momento donde se endureció para poder enfrentar una situación. Endureció su rostro, endureció sus emociones, endureció sus sentimientos para enfilarse hacia Jerusalén, para enfrentar la pasión y el dolor por la salvación que iba a ofrecer. Pero no vivió endurecido toda su vida. Jesús se entristeció hasta sentir que moría. Mateo 26 del 37 al 38 le dice a aquellos que están orando por él: siento que estoy agonizando, esta tristeza me está matando. Algunos se están identificando con lo que Jesús vivió. ¿Has sentido que la tristeza casi te ahoga en tu vida? Jesús además atravesó por las sombras más oscuras de sufrimiento, dolor y desprecio en su camino a la cruz. Pero nunca fue marcado por ninguna de estas cosas en su vida. Ojo, por favor, pon mucha atención en esto. Jesús nunca fue marcado por el rechazo, por el sentimiento de rechazo, por el sentimiento de abandono. Jesús nunca fue marcado por el sentimiento de la ofensa, de la pérdida, de la confusión. Jesús nunca fue dirigido por la ira, por la inmadurez, por la dureza o por la depresión. Jesús jamás fue marcado por su sufrimiento y jamás tomó excusa de ninguna de estas cosas para dar rienda suelta a sus emociones contra los demás. Jamás Jesús fue marcado por ninguna de estas cosas. ¿Con cuál estás luchando tú el día de hoy? ¿Con rechazo? Jesús luchó con rechazo. ¿Con qué sentimiento estás luchando el día de hoy? ¿Con abandono? Jesús sintió el abandono. ¿Con qué estás luchando hoy? ¿Con la ofensa? ¿Con la pérdida? ¿Con la confusión? Jesús lo sintió. ¿Qué sentimientos están tratando de dirigir tu vida? ¿La ira, la inmadurez, la dureza, la depresión, el sufrimiento? Déjame decirte, Jesús lo sintió. Jesús te comprende, Jesús te entiende, Jesús puede ver lo que hay en tu corazón, saber lo que sientes, pero también Jesús puede darte la salida a cualquier lucha que estés teniendo, porque el Señor es más grande que todos estos sentimientos. Él es más grande que todos estos sentimientos. Ahora, ¿cómo llegó Jesús a esa conclusión? Jesús mismo nos enseña, y la respuesta es que Jesús, en la presencia y en la comunión con el Padre, desarrolló algo que se llama convicción. Convicción sobre la emoción. Jesús se levantaba temprano, iba a la búsqueda del rostro del Padre.
Cuando todos se iban a dormir, después de un día bastante ajetreado y bastante cansado, Jesús se iba a la búsqueda del rostro del Padre. Cuando Jesús tenía oportunidad, buscaba el rostro del Padre. Cuando los demás dormían, Jesús buscaba el rostro del Padre. Y la búsqueda y la comunión con el Padre le dieron a Jesús algo llamado convicción. ¿Y qué convicción tenía Jesús? Jesús tenía la convicción de que el Padre era mucho más grande que sus sentimientos y sus emociones. Jesús tenía la convicción de que el Padre era más grande que cualquier emoción que quisiera dominar su vida o infringir autoridad o infringir dolor sobre su vida. Él estaba seguro de esto. Por lo tanto, ni el rechazo, ni el abandono, ni la ofensa, ni la confusión, ni la pérdida, ni la ira, ni la inmadurez, ni la dureza, ni la depresión, ni el sufrimiento lograron definir el carácter de Jesús. ¿Qué sentimientos están definiendo tu vida? ¿Has desarrollado en tu vida convicción? ¿Pasas tiempo en la presencia del Padre, invirtiendo tiempo en la presencia del Padre como Jesús lo hacía, para ganar convicción, para ganar terreno sobre la emoción? Convicción es el convencimiento que se tiene de algo, de una creencia o de una razón. Convicción, según la Biblia, es una decisión ya tomada y no negociable. Jesús había decidido confiar que el Padre era más grande que sus sentimientos y no iba a negociar eso con la ofensa. No iba a negociar eso con el dolor, con la desesperación, con la confusión. No. Él iba a depositar su confianza en que el Padre es más grande que cualquiera de los sentimientos que quisieran gobernar su vida. Ahora, me encanta la palabra convicción, porque significa también certeza, evidencia, seguridad, estar persuadido. Y me encanta porque eso me lleva a pensar en Hebreos capítulo 11 versículo 1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza, la fe es la convicción de lo que no se ve. Estoy seguro que el Padre me ama más de lo que me amaron mis padres terrenales. Por lo tanto, el abandono o el rechazo que yo haya sufrido de niño lo puedo manejar y lo puedo enfrentar a través de la convicción de que el Padre me ama. Y eso me lleva al tercer punto que quiero tratar el día de hoy con ustedes. El apóstol Pablo en 2 escrituras nos demuestra por la convicción que Dios está encima de nuestros sentimientos y emociones, que Dios es más grande que tus sentimientos y que tus emociones. Quiero que veamos estas 2 escrituras. Romanos capítulo 4, por favor. Romanos capítulo 4, del versículo 19 al 24, hablando de Abraham. Dice así: y la fe de Abraham, escucha bien, no se debilitó. Me gusta eso, voy a hacer una pausa ahí. La fe no se debilita, porque la fe no es una emoción. ¿Está conmigo? Las emociones se debilitan y las emociones te debilitan cuando están descontroladas. Una emoción de tristeza te quita las ganas de vivir, te quita las ganas de trabajar. Una emoción de ira te quita las ganas de amar, de cuidar. Una emoción descontrolada te debilita. La fe no es una emoción. La fe no se debilita ante la imposibilidad. La fe no decae ante la imposibilidad. Fíjate bien lo que dice la Biblia. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía
que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara, su esposa. Imagínate, Dios le da una promesa a Abraham, le dice: vas a tener una descendencia increíble. Y Abraham voltea a ver su cuerpo y dice: siento que no la hago. Siento que no la vamos a librar. Pues no te manejes por tus sentimientos, Abraham, sino por una convicción. ¿Está conmigo? Fíjese lo que dice la Biblia después. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Espérame, ¿cómo? Por la fe, porque su fe no se debilitó, porque no entró en la vida espiritual con emociones, sino que desarrolló convicciones. Y quiero preguntarte el día de hoy, dentro de tu vida cristiana, ¿qué gobiernan, tus emociones o tus convicciones? ¿De dónde sacas las convicciones que tienes? Si no tienes convicciones, solamente vas a ser guiado por emociones, y las emociones debilitan mientras las convicciones fortalecen. Abraham estaba fortalecido porque había una convicción en él, y de hecho dice, su fe se fortaleció aún más. Wow. ¿Puedes decir conmigo esto? Aún más. Aún más. Más allá. O sea, Abraham dijo: ¿sabes qué? No solamente creo, sino estoy seguro de lo que Dios va a hacer más allá de mí. Y su fe se fortaleció aún más, y así le dio gloria a Dios. Fuimos puestos aquí. Jesús nos encarga dar fruto para dar gloria a Dios. Si tú vives por emociones, va a ser muy difícil darle gloria a Dios. Si tú vives por convicciones, vas a vivir dándole gloria a Dios en lo que haces, en lo que dices y en lo que piensas. Cuando vives por emociones, lo que haces, lo que dices y lo que piensas puede ser muy complicado y no darle gloria a Dios. Abraham le dio gloria a Dios con su fe. Y dice la Biblia, Abraham estaba plenamente convencido, otra vez aparece la palabra convicción, de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. En otras palabras, Abraham estaba seguro, estaba plenamente convencido que Dios era más grande que lo que él sentía de su propio cuerpo. Abraham estaba seguro que Dios era más grande que sus sentimientos y que sus emociones. Por lo tanto, debido a su fe, Dios lo consideró justo. Eso le valió delante de Dios. Dios dijo: me complazco en este hombre, que ve más allá de su condición, que ve más allá de las emociones y que está creando convicciones. Dice, y el hecho de que Dios lo consideró justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Abraham es nuestro ejemplo de cómo podemos levantarnos sobre lo que sentimos y confiar en Dios y avanzar en convicción sobre nuestra vida. La segunda escritura es Filipenses 1, del 6 al 10. Fíjate lo que dice, hablando el apóstol Pablo: estoy seguro. Oh, me encantan esas palabras. Las palabras del anterior versículo es: y la fe de Abraham no se debilitó. Me encanta cómo empieza, pero me encanta cómo empieza este segundo texto: estoy seguro de que Dios, mi seguridad está en Dios, mi convicción está en Dios. Tengo una seguridad, una claridad en mi interior, que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Es decir, Dios es más grande que lo que veo en ustedes. Dios es más grande que el cúmulo de emociones que veo en ustedes, dice el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses.
Dios es más grande, y lo que Dios ha planeado hacer con ustedes, aunque estén luchando hoy con sus sentimientos, lo que Dios ha planeado hacer es más grande. Y luego Pablo empieza a hablar como pocas veces lo vemos hablar. Dice: está bien que sienta estas cosas por todos ustedes. Fíjense bien, Pablo, fíjense bien el orden en el que él se manejaba. Quiero que esto es lo que tenemos que aprender. Dice: está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como en defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. ¿Puede decir conmigo lo que realmente importa? Lo que realmente importa. Lo que realmente importa de este versículo es cómo Pablo se maneja. Primero convicción, luego emoción. Primero convicción, luego sentimientos. Pablo primero pone una convicción para hablar con ellos. Estoy convencido de esto, que lo que el Señor empezó a hacer en ustedes lo va a completar. Y esto que siento también se los voy a decir: los amo con amor entrañable de Cristo en mi vida. Pablo podría ser en ese momento un cúmulo de sentimientos, porque lo es. Qué raro, yo creo que todos estaban como viendo lo raro, porque era duro Pablo, ¿no? Es como si llego yo un día y lo quiero abrazar a usted y le quiero decir cuánto lo amo y cuánto lo quiero. Pero Pablo primero pone una convicción y después el sentimiento. Creo que esto Dios va a hacer en sus vidas, y ahora quiero decirles lo que siento. ¿Cómo te manejas tú en tu vida? Primero sentimientos y emociones y luego convicciones. Primero dices lo que sientes, primero dices lo que te emociona y luego las convicciones al final. Ese es nuestro error en las relaciones. La ves, te enamoras, te gusta, le dices: me encantas, quiero darte toda mi vida y todo mi corazón. No le puedes comprar ni una blusa siquiera, pero ya le pediste que te diera su cuerpo. No puedes hacerte responsable de su vida, pero ya profanaste su santidad. Tus emociones y tus sentimientos primero te van a llevar a terrenos donde jamás pensaste estar. Tus convicciones te van a mantener en el territorio que Cristo te dio y donde Él te plantó. Y tus convicciones te van a llevar a donde Dios ha determinado, a donde Él ha planeado. Si manejas primero tus emociones y luego tus convicciones, hay peligro en tu vida. Convicciones forjan carácter. Convicciones ayudan a controlar emociones. ¿Me escuchó? Convicciones ayudan y dan sabiduría para manejar emociones. Convicciones sobre emociones nos pueden ayudar a disfrutar mucho más de esta vida de sentimientos que Dios nos ha regalado. Convicciones primero, emociones después. Esa es la manera en que tenemos que manejarnos. Es la manera en que Jesús se manejaba. Me voy más atrás. Es la manera en que Abraham se manejó. Es la manera en que Jesús se manejó. Es la manera en que Pablo se manejó. Es la manera en que Pablo quiere enseñar a la iglesia que tenemos que manejarnos. Primero una convicción, después la emoción. Emociones te van a llevar a territorios donde quizá nunca pensaste estar, y te van a producir problemas que quizá nunca pensaste tener. Convicciones te van a llevar a los territorios que Dios ha destinado y te van a hacer vivir a plenitud lo que realmente Él planeó para ti. Quiero terminar. Quiero ir al cuarto punto. Y este cuarto punto es la verdad que tú y yo necesitamos saber el día de hoy. Dios es más grande que tus sentimientos.
Y quiero que me acompañes al último texto que voy a usar el día de hoy. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 20. Todos vamos para allá, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 20. Es increíble esta palabra. Fíjate las palabras que involucra este texto. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera dice corazón en vez de sentimientos. Pero acuérdese que corazón significa el centro de la voluntad del hombre, donde radican los sentimientos y las emociones. Dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 20. Aún si nos sentimos culpables, sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos. No es un título emocionante que se me ocurrió, es una verdad que tenemos que abrazar. Es una convicción que la Biblia nos lanza para que la podamos abrazar y podamos movernos en base a ella. Dios es superior a nuestros sentimientos. Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Él sabe cómo te sientes. Él sabe cuáles son las cosas que estás sufriendo. Él sabe cuáles son las emociones que te dominan. Él sabe cuáles son las emociones que te duelen. Él sabe cuáles son los sentimientos que están fuera de control en tu vida. Él lo sabe todo. Lo ve, pero también Él es superior a cada uno de esos sentimientos y emociones. Y está ahí para enseñarte a vivir por esa convicción en tu vida. Este texto hace alusión a uno de los sentimientos más horribles que como seres humanos podemos experimentar: la culpabilidad. Aún si nos sentimos culpables, delante de Dios muchos de nosotros nos sentimos culpables y tenemos razón. Pero a veces la culpabilidad nos lleva a ocultar, a sufrir en silencio, a crear una careta en nuestra vida. Cuando Monse estaba internada y estaban tratando con toda esa complicación, que finalmente los médicos dijeron que su problema era una lesión de las vías biliares, ella no tenía esa lesión. Esa lesión se la hicieron en la primera operación cuando le quitaron la vesícula. Y llegó unas 2 semanas que estuve hundido en un sentimiento de decir: Dios, ¿por qué la llevé con ese médico? ¿Por qué la llevé a ese hospital? ¿Por qué no me esperé? ¿Por qué no busqué una segunda opinión? ¿Por qué me desesperé? ¿Por qué lo hicimos tan rápido? ¿Por qué? Y empecé a abrazar ese sentimiento y me hundía en una culpabilidad horrible. ¿Qué le voy a decir a mis hijos si ella muere? ¿Qué les voy a decir? ¿Que yo tuve la culpa, que yo la llevé con ese médico? O podría voltear la tortilla y decir: mugre médico incompetente que la operó, lo culpo, lo marco, lo desprecio, lo voy a demandar, voy a ir sobre él. ¿Sabes qué? Tanto sentir la culpa como infringir la culpa es uno de los sentimientos más horribles con los cuales podemos vivir. Y Adán nos lo enseñó bien a los hombres. ¿Cuántas veces has culpado a tu esposa de la falta de carácter que tienes en tu vida? ¿Dónde estás, Abraham? ¿Dónde estás, Raúl? ¿Dónde estás, Héctor? ¿Dónde estás, Adán? Preguntó Dios. ¿Dónde estás, Marcial? ¿Dónde estás, Gerson? Te estoy buscando porque te saliste, te desalineaste de lo que te encargué. Ah, sí, Señor, pues yo no tuve la culpa. La culpa fue de ella. ¿Para qué me la dabas? Yo ni te la pedí. Es más, finalmente es tu culpa por haberme dado esta mujer. Vivir con la culpabilidad es uno de los sentimientos más horribles, pero Dios es más grande que ese sentimiento. Dios es más grande que ese sentimiento. El teólogo y filósofo Paul Tillich escribió esta frase: la condición humana implica 3 sentimientos terribles de miedo. Miedo a la culpa, y lo comprueba la palabra. Miedo a la falta de sentido en la vida. Miedo a la muerte.
la humanidad está marcada por el sentimiento de miedo y temor hacia estos tres aspectos. Él mismo escribió: pero gracias a Jesucristo, que los resuelve todos frontalmente y sin rodeos, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Mira, no importa qué situación estemos enfrentando, esa situación no estará ahí para gobernarnos. Dios está aquí para gobernar tu vida. Dios está aquí para gobernar tus sentimientos y tus emociones. Él es mayor que tus emociones. Él es mayor que tus sentimientos. Él es más grande que la culpa que puedas estar sintiendo por la causa que sea en tu vida. Él es más grande que el miedo que puedas estar teniendo a la falta de sentido o a la muerte. Él es más grande que la ira que experimentas. Él es más grande que la depresión que experimentas. Él es más grande que el rechazo que has sentido. Él es más grande que la ofensa que has sentido. Él es más grande que cualquiera de los sentimientos o las emociones que estén gobernando tu vida el día de hoy. Quiero decirte, ¿cuál es el sentimiento? ¿Cuál es la emoción que se ha salido totalmente de control en tu vida y que está guiando tus decisiones, que te tiene rendido totalmente a su voluntad? ¿Cuál es el sentimiento por el cual te mueves sin poder detenerte? ¿Cuál es el sentimiento en tu vida que ha tomado el lugar de Dios? Porque Dios es quien debería estar al control de tu vida. Dios es quien debería estar guiando tus decisiones en tu vida. Dios es quien debería tener el total control de tu voluntad. Dios es quien debería estarte moviendo y tú no te puedes detener, porque Él te está llevando a algo que Él quiere hacer en tu vida. Es Él, no tus sentimientos. Pero hay sentimientos y emociones que están sentados en el trono de tu corazón el día de hoy. ¿Cuáles son? ¿Cuál sentimiento o a cuál emoción tú le has permitido que tome el trono de tu corazón? ¿Qué sentimiento, qué emoción está cambiando la realidad de lo que ves y de lo que piensas en tu vida? Es Dios, cuando toma el trono de nuestro corazón, quien cambia la realidad y la perspectiva de lo que vemos y de lo que sentimos y de a dónde vamos. Dios cambia la perspectiva que tenemos de las personas cuando Él se sienta en el trono del corazón. Pero en muchos de nosotros no es Dios, es un sentimiento el que está cambiando nuestra realidad. Es una emoción la que está cambiando la realidad de tu matrimonio. Es una emoción la que está cambiando la realidad de tu relación con Dios. Es una emoción descontrolada la que está destruyendo en vez de edificar tu vida. Quiero invitarte a tomar decisiones el día de hoy. En primer lugar, te invito a decidir esto: mis sentimientos no son Dios. Dios es Dios de mis sentimientos. Mis sentimientos no son Dios. No más en el trono de mi corazón. No más gobernando lo que pienso, lo que digo, lo que siento. No más gobernando el destino de mi vida. Ni el rechazo, ni el dolor, ni la angustia, ni ningún sentimiento de culpabilidad, de temor, ninguna emoción. No, Dios toma el trono de mi corazón. Te invito a tomar esta decisión. Mis sentimientos no definen lo que es la verdad. La palabra de Dios define lo que es la verdad en mi vida. No es que verdaderamente siento que me muero de tristeza. La palabra sobre tu sentimiento. La convicción sobre tu emoción. Convicción gobernando emoción. Convicción controlando emoción. Convicción, la palabra gobernándonos. La palabra alineándonos. Tus sentimientos, tus emociones y las mías son ecos y son respuesta de lo que mi mente percibe, de lo que mi corazón abraza.
Si tu mente y tu corazón no abrazan la palabra de Dios, tus sentimientos y tus emociones van a estar descontrolados. Y muchas veces nuestros sentimientos y emociones están totalmente fuera de sincronía, fuera de alineamiento con la palabra de Dios. Los sentimientos nos quieren llevar por acá, la palabra nos quiere ordenar. Y cuando esto pasa, invertimos la realidad. Tratamos de doblegar la verdad para justificar nuestros sentimientos y emociones descontroladas. Tratamos de mentir, tratamos de ocultar, tratamos de culpar, tratamos de evadir, incluso tratamos de torcer la palabra. Yo he hablado con personas en depresión. Oye, pero la palabra dice. Sí, mano, pero tú no sientes lo que yo siento. Puede ser, puede ser. He pasado por momentos depresivos en mi vida. Y sé que Dios es más grande que mis sentimientos. Me ha costado a veces creerlo y vivirlo, pero sé que es verdad. Porque hoy tenemos que reconocer que Dios es más grande que nuestros sentimientos. Si hoy lo vas a reconocer, si hoy hay un sentimiento al cual vas a destronar en tu vida, ponte en pie, porque hoy vas a librar una batalla. Hoy vas a destronar. Hoy vas a quitar lo que está gobernándote en tu interior. Yo no lo puedo hacer por ti, pero hoy espero que hayas visto. Hoy espero que hayas visto qué es lo que hay en tu corazón, qué es lo que está dominando en tu corazón. Hoy debes decirle a tu alma: reconoce que Dios es más grande que lo que yo siento. Él es más grande que lo que estoy experimentando.